El siguiente programa puede contener imágenes susceptibles para algunas personas. Sugerimos discreción. El día de hoy en Clínica de Animales, acompáñanos a conocer la historia de Simón, un gatito que fue rescatado luego de sufrir un terrible accidente, el cual provocó que varios de sus órganos se desplazaran del lugar, que sufriera una perforación en uno de sus pulmones y además tuviera una fractura en sus miembros posteriores. Esto es Clínica de Animales. Comenzamos. Amigos, sean bienvenidos una vez más a su programa Clínica de Animales. Recuerden que pueden seguirnos a través de las redes sociales de Capital 21 y ver este y otros capítulos ingresando en nuestro canal de YouTube. Para comenzar, quisiera preguntarles, ¿ustedes qué harían si se encuentran a un animal herido? ¿Lo rescatarían? ¿Llamarían a alguna unidad de rescate animal? Quiero invitarlos a que vean la historia de Simón. ¿Y cuál fue la historia de su rescate? Aquí en Clínica de Animales. Simón es un gatito que encontró mi vecina hace 2 días, tirado a la vuelta de la casa en una jardinera, con su carita cubierta con sangre, pues tirado, pues así. Entonces ella lo recogió, lo llevó a la casa, le lavó su carita porque dice que no podía ni respirar pues, de los coágulos y bueno, pobrecito, ¿no? Y ya cuando lo vi dije, no, pues es que está muy mal. Tenía su mirada perdida, se veía que, bueno, una patita rota y ella ya le había lavado su carita, yo ya no lo vi pues cubierto de sangre. Entonces ella me dijo que ya lo iba a llevar y que muchas gracias y pues ya, ¿no? Entonces lo llevó, regresó y cuando lo fui a ver, le habían puesto un vendaje así en su patita rota, pero gordísimo. Hasta dije, bueno, ¿pero qué es esto, no? Y entonces me dijo que le habían dicho que no tenía nada, que le habían sacado una radiografía, un ultrasonido y le habían vendado su pata y que sí se le había que operar su patita, pero pues que después, ¿no? Y yo le dije, es que pues no, o sea, pues yo no creo, ¿no? Como que de eso que uno siente, ¿no? Bueno, no sé, igual ya he visto varios gatos y no sé. Yo dije, a mí no me late ese diagnóstico. Entonces le dije que sí, no quería que yo lo llevara con los veterinarios de mis gatos, que son muy profesionales, que les tengo toda la confianza y que pues, ¿por qué no lo llevábamos a ver qué nos decían? Él llegó con historia de dificultad para respirar, llegó con alteraciones también para poder caminar. Y ya cuando lo revisamos, valoramos que tiene alteraciones de su respiración, que tiene fractura de una de las patitas de atrás, tiene fractura de tibia. Y lo más preocupante es que tiene una afección en el pulmón, que es delicada, que se llama hernia diafragmática. Le hicimos placas radiográficas, en las placas radiográficas se veían alteraciones a nivel de los campos pulmonares y se hizo un ultrasonido en la cual pues, se observa que el hígado se metió hacia los pulmones, ¿no? A la cavidad torácica, que normalmente tienen que estar por debajo. Entre el tórax y el abdomen hay un músculo que se llama diafragma. Ese diafragma se desgarró y los órganos internos, como el hígado, se metió hacia el tórax. Normalmente es por algún golpe, por algún traumatismo. Este golpe, lo más común en ellos es que se hayan caído de una altura considerable, que los hayan pateado, que los hayan atropellado. Principalmente es algún golpe. No tenemos más historia de cómo pudo haber sido, pero pues bueno, aquí por las lesiones que tiene, pensamos que se pudo haber caído de una altura considerable. Pues ahorita hay que estabilizarlo, hay que ver que esté respirando, que esté bien. Hay que darle prioridad ahorita a lo de los pulmones para que pueda respirar de manera adecuada, que esto puede conllevar a la muerte del paciente. Y posteriormente ver lo ortopédico. Lo ortopédico pasa a segundo término sin que deje de ser importante, pero ahorita la prioridad es la cavidad torácica para que pueda respirar de manera adecuada. En la cirugía lo que hacemos es regresar el hígado en su posición normal y suturar lo que es corregir el diafragma, suturar el diafragma para que pueda volver a respirar al paciente de manera adecuada. Yo lo que me pregunto es que la gente cómo puede no tomar la decisión de ayudar a un animal indefenso. O sea, yo creo que pues no es su culpa, ¿no? El pobrecito no tiene la culpa de haber llegado a donde esté ni que le haya pasado lo que le pasó.
Y si un humano no lo ayuda, pues ¿quién? O sea, realmente él no se puede curar solito, no puede ir a un hospital solito, no. Y pues, no sé, de pensar pues no sé, dejarlo morir en la calle solo, con dolor, pues no puedo. Nos comentan los doctores que en estos momentos Simón va a entrar a cirugía, ya que su estado de salud es delicado. A pesar de que tiene esta fractura, que tiene problemas para respirar, hay que darle importancia y solucionar el acomodar nuevamente sus órganos en la posición que deben ir. Les preocupa mucho el desplazamiento de su hígado hacia la caja torácica y de no arreglarlo en esta cirugía, la vida de Simón se encuentra en grave peligro. Vamos a hacer una pausa rápidamente y seguimos con más de esta historia aquí en Clínica de Animales. Simón es un gatito tirado a la vuelta de la casa en una jardinera, con su carita cubierta con sangre. Él llegó con historia de dificultad para respirar, llegó con alteraciones también para poder caminar. Valoramos que tiene alteraciones de su respiración, que tiene fractura de una de las patitas de atrás, tiene fractura de tibia. Y lo más preocupante es que tiene una afección en el pulmón. Es un pronóstico reservado por la gravedad de la cirugía, que es una cirugía delicada. Seguimos con más en Clínica de Animales y en estos momentos van a someter a Simón a esta cirugía para acomodar sus órganos y a pesar de que su estado de salud es reservado, nos comentan los médicos que tiene una oportunidad gracias a que las personas que lo vieron lo trajeron de inmediato al médico veterinario, actuaron. Eso es muy importante, cuando veamos un animal en situación de abandono que esté sufriendo, hay que actuar, no hay que quedarnos nada más viendo o pasarlo en redes sociales. Si está en nuestras manos, hay que apoyar, por favor. Escríbanos a través de las redes sociales de Capital 21 y platíquenos si es que ustedes han pasado por una situación similar. Nos encantaría saber sobre sus opiniones y sobre sus experiencias. Ahora vamos a regresar a ver el caso de Simón y cómo le va en esta cirugía aquí en Clínica de Animales. Es una operación muy delicada, hay cambios hemodinámicos muy importantes. ¿Qué quiere decir hemodinámico? Cambios en las presiones sanguíneas, en las cuales puede haber ciertas afecciones, ciertos síndromes que pueden conllevar a la muerte del paciente, como arritmia cardíaca, entre otras cosas, ¿no? Es un pronóstico reservado por la gravedad de la cirugía, que es una cirugía delicada.
pero afortunadamente si todo está muy bien y responde bien tanto de la hernia diafragmática como lo que viene siendo la fractura, puede tener una perfecta calidad de vida. Afortunadamente, en el caso de Simón, la pronta respuesta por parte de las personas que vieron que se encontraba en muy mal estado de salud permitió que fuera atendido, que su situación no empeorara, que lo pudieran introducir rápidamente a quirófano y se pudiera salvar su vida. Nos comentan que también próximamente ya lo estarán interviniendo para corregir la fractura que tiene en sus miembros posteriores, sin embargo, ya su vida se encuentra fuera de peligro. Vamos a mandar a Simón a casa con un antibiótico de uso humano. Van a venir a revisión. Hay que agendar cita para que revisemos cómo va la cirugía, cómo va la herida y cómo va la evolución de este chiquito. Es posible que por todo el proceso quirúrgico él tenga ahorita un poco de diarrea, puesto que se liberaron masas intestinales, etcétera. Entonces, pues ahorita su intestino delgado va a empezar a normalizarse poco a poco. Entonces, hay que estar observando que esté comiendo, que esté tomando agua, que no tenga vómitos. Les digo que va a tener un poco de diarrea, va a ser un poco suelto, va a ir disminuyendo, va a ir de más a menos precisamente con ayuda de los medicamentos. Okay. ¿Vale? Van a venir y vamos también a hacer una evaluación de la lesión en la patita trasera, ¿de acuerdo? Para ver si ya podemos ir valorando también la cirugía en esa zona. Lleva un vendaje por lo pronto con una férula, la cual le van a cuidar, que no se moje, que no se ensucie, que no se lo quiera quitar. Claro. Si es que se lo llega a quitar, pues hay que traerlo antes para que se lo volvamos a poner. Para que se lo... Ok. Okay. Pues bueno, perfecto, muchas gracias. Bueno, ahorita les paso, les doy aquí a Simón. Hola, guapo. ¿Cómo Lleva estás? aquí una bendita en su manita, que es donde le pusimos el suero. Hola, Llegando a hermoso. casa se la quitan. Ok. Y este vendaje, el día que vengan a la revisión, seguramente ya se lo vamos a retirar. Acuérdense que tuvo como un tubo torácico, que era para drenar el líquido que nos había quedado residual. Entonces se está cubriendo como ese estómago que le quedó. ¿Okay? Y su vendaje de su patita. Ay, guapo. Les digo que es un poco incómodo, es bastante grande y precisamente inmoviliza la Sí, para que no articulación. se le... Entonces con esto hay que estar cuidando que no se lo quite, etc. Ahorita por lo mismo está así como que no se puede caminar, pero poco a poco se va a empezar a incorporar y se va a acostumbrar. Entonces cuando luego se lo quitan y están ahí jugando y echando relajo. Ya pasó la peor parte, la cirugía era pues muy riesgosa, pero afortunadamente todo salió súper bien, todo ha salido súper bien hasta ahora. Entonces pues sus medicamentos, cuidarlo, que se recupere y pues que lo valoren para ver cuándo le operan su patita y pues bueno, que se recupere de todo el trauma físico y emocional y todo que ha sido esta pues triste experiencia para él. Simón, luego de ser operado de su pata trasera, ya se encuentra recuperado, su salud ya es óptima y nos da muchísimo gusto que este caso ha tenido esta recuperación gracias a la intervención oportuna de sus rescatistas. En verdad, la recomendación del día de hoy en Clínica de Animales es que ayuden a los animales que se encuentran en situación de abandono o en algún peligro. En verdad, si lo vemos, nos toca. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Yo soy Gustavo Reyes, nos vemos. Hasta la próxima.